Hoy nos acompaña una egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien está aquí para contarnos un poco de su experiencia con su trabajo de integración. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, mi nombre es Mónica López y voy a platicar un poco acerca de mi proyecto integral que desarrollé. Este proyecto fue un proyecto integral, el cual estuvo llamado como BAM, es decir, Voluntariado para Alumnos de Movilidad. Y bueno, yo trabajé con este proyecto porque yo realicé una movilidad en el año 2014 y cuando yo regresé de esa movilidad, pues me empecé a acercar a la coordinación de tutorías y movilidad. Por ello es que empecé a ser pues voluntaria en esa coordinación y cada vez que venían chicos de movilidad a estudiar en la Guamas Capotzalco, yo los orientaba explicándoles acerca de cómo funcionaba la UAM, les daba recorridos, les ayudaba a elegir sus materias. Entonces me fui dando cuenta que estos chicos eran pues muy poco atendidos y no se les daba la atención que ellos necesitaban. Se podría decir que de alguna forma ellos estaban como aislados y no se sentían integrados en la comunidad universitaria. ¿Con qué profesor fue que realizaste el proyecto? Yo realicé mi proyecto integral con el profesor Roberto García y él nos pedía que fuera un proyecto pues que apoyara a la sociedad y que fuera un proyecto pues real. Entonces decidí trabajar con la coordinación de tutorías y movilidad y se empezó a crear todo este proyecto integral que había mencionado, el cual se llama BAM, el cual incluía una guía interactiva que era digital para los alumnos de movilidad. Es decir, desde antes de que ellos llegaran a la universidad, se les enviaba esta guía en donde se les explicaba un poco acerca de la Ciudad de México, de la Guamas Capotzalco, de cómo llegar a la Guamas Capotzalco, cómo llegar a Rectoría, etcétera, etcétera. Entonces ahí se hizo una investigación en donde se abordaron las principales dudas que tenían los alumnos cuando llegaban tanto a la ciudad como a la Guamas Capotzalco. ¿Por qué? Porque también es importante mencionar que no solamente teníamos alumnos extranjeros o, bueno, nacionales, sino que también teníamos alumnos de otras unidades, principalmente de la unidad de Coajimalpa. Entonces también para ellos era pues un poco diferente cómo funciona el sistema de la Guamas Capotzalco. Además, se planteó bueno, un sitio web en donde se resolvían las principales dudas, en donde se generaba una interacción con estos alumnos de movilidad, que también es importante mencionar que estos alumnos se les conoce como alumnos participantes. Sin embargo, bueno, para ser más fácilmente identificados en la comunidad, se les conoce como alumnos de movilidad. Y bueno, también en general se propone un programa que es un voluntariado en donde los alumnos de la Guamas Capotzalco deciden de manera voluntaria, como bien lo dice el programa, pues acompañar a estos alumnos. Entonces iba a ser un alumno uno a uno. Al principio se empezó a implementar este proyecto, pues yo realizaba todo el proyecto sola. Sin embargo, me di cuenta que lo mejor sería que un alumno trabajara con cada uno de estos alumnos participantes o bien conocidos como alumnos de movilidad. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes en mi proyecto integral fue que este proyecto comenzó siendo un proyecto pues escolar, sin embargo se implementó y hasta la fecha hay muchos aspectos que siguen vigentes y que se siguen utilizando. Por ejemplo, la guía interactiva la seguimos manejando, es decir, cada vez que vienen alumnos a estudiar a la Guamas Capotzalco, lo primero que hacemos es mandarles un correo de bienvenida junto con esa guía. Además, bueno, ahora puedo decir que se ha implementado más cosas o se ha enriquecido más este proyecto. Bueno, ¿por qué? Porque yo trabajo o colaboro como asistente en la coordinación de tutorías y movilidad hoy en día. Entonces, bueno, eso también ha sido bastante bueno porque el proyecto pues ha seguido pues vigente y podría decir que se ha enriquecido con el paso del tiempo. ¿A qué problemas te enfrentaste en el desarrollo de tu proyecto?
Bueno, podría decir que al principio del proyecto uno se imagina pues un proyecto muy utópico, o sea, yo quería realizar muchas cosas, sin embargo, es necesario poner los pies sobre la tierra y la verdad es que puedo decir que mi asesor, el maestro Roberto García, pues siempre nos ponía los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces él nos decía, muchas veces nosotros queremos hacer ciertas cosas, pero no siempre es la mejor solución. O también a veces nos tenemos que apegar al presupuesto o nos tenemos que apegar a los directivos o a los encargados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque existe un problema y nosotros lo tenemos que resolver desde el punto de vista del diseño de la comunicación gráfica. Entonces yo recuerdo que cuando comenzó el proyecto yo quería hacer muchas cosas pues que salían del presupuesto, que la UAM no contaba con ese presupuesto. Y también al principio yo recuerdo que yo quería hacer ciertas cosas, es decir, yo decía, yo quiero hacer, por ejemplo, banners y quiero hacer carteles y quiero hacer un video, por ejemplo, ¿no? Entonces el profesor nos decía, a ver, no. O sea, es que primero vamos a atacar la problemática y posteriormente vamos a ver qué, pues, qué objetos de diseño pueden apoyar o pueden diluir esa problemática. Entonces, la verdad es que yo puedo decir que la orientación del profesor pues me ayudó bastante. ¿Por qué? Porque me hizo ver desde otra perspectiva el diseño, porque realmente así funciona el diseño. Es decir, primero tenemos una problemática, se analiza, se estudia, se ve el presupuesto, se ve pues las oportunidades y con base en ello, ahora sí es que nosotros como diseñadores damos una propuesta o damos una solución pues desde el punto de vista del diseño de la comunicación gráfica. Entonces podría decir que eso fue pues los problemas pues que se me presentaron a lo largo de mi proyecto integral. ¿Qué otros proyectos de tus compañeros observaste? ¿Y qué temática estaban abordando? Con respecto a los proyectos que realizaron mis compañeros en el integral, la verdad es que no tengo muchos en mente, pero sí tengo tres que están súper presentes. Uno era con respecto a una escuela. Y bueno, lo que hicieron mis compañeros fue realizar toda la identidad de la escuela, pero más allá de la identidad, pues de la escuela como tal, realizaron la identidad de los personajes de la escuela, realizaron la señalética, realizaron, pues también recuerdo que playeras, pero no lo tengo muy presente, pero era algo así y ese llamaba mucho la atención, era muy atractivo visualmente. Y lo que sí recuerdo es que ese proyecto se trabajó en equipo. Otro proyecto era de hidroponía, entonces ese también era muy interesante, ese también se trabajó en equipo. ¿Por qué menciono esto? Porque el profesor Roberto García daba la oportunidad de trabajar en equipo si así se quería. En mi caso lo trabajé personalmente, sin embargo había personas que sí tomaron la decisión de trabajarlo en equipo. Y bueno, el otro proyecto que recuerdo, ese la verdad es que me gustó bastante, es que igual fue en equipo estos compañeros realizaron un rediseño en el metro, es decir, tanto en la identidad corporativa del metro como en todas las estaciones. Entonces ya era una imagen más moderna, más interesante. Ese creo que fue uno de los más llamativos. ¿Y por qué? Porque como le había mencionado en los otros audios, era necesario que fuera un proyecto real y que atendiera a una problemática social. Aquí fue que uno de los compañeros tenía el contacto con una encargada del metro, pero era una encargada pues de alto rango, por así decirlo, era de las directivas. Entonces, en algún momento se mencionó que este proyecto se iba a presentar a los directivos más arriba de ella para ver si se podía pues llevar a cabo. La verdad es que nunca se llevó a cabo, pero era muy interesante ese proyecto. Si volvieras a hacer tu proyecto integral, ¿qué harías diferente? La verdad es que sí haría algunas cosas diferentes. ¿Qué pasa? Al principio yo quería, pues obviamente que mi proyecto abarcara, pues lo más que se pudiera. Entonces yo quería abarcar desde Rectoría General y bueno, todas las unidades y todas las divisiones. Sin embargo, pues fuimos como decantando cada vez más el proyecto. Entonces, bueno, solamente se trabajó en CIAD. Sin embargo,
posteriormente me contactó la encargada de Rectoría General y bueno, ella estaba encantada, era la encargada de movilidad. Entonces ella me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a implementarlo en todas las unidades, vente a trabajar acá con nosotros, etcétera. Sin embargo, ya no se dio ese seguimiento, porque pues también por la distancia, el tiempo, etcétera. Entonces, yo me arrepiento de eso, de no haberle dedicado más tiempo, porque a lo mejor sí hubiera pues impactado más, sí hubiera beneficiado a más alumnos. ¿Por qué? Porque ahora yo sí puedo decir que todo esto que se trabajó en el proyecto de integral, pues sí ha beneficiado a muchos alumnos. La verdad es que ha sido como que fue la semilla que germinó en muchos avances, en muchas mejoras en la coordinación de tutorías y movilidad. Entonces, bueno, quizá a lo mejor eso, el no aventarme, el no arriesgarme, el no dedicarle más tiempo para que este proyecto abarcara pues a más personas. Desde tu punto de vista, en tu vida profesional, ¿cómo ves el campo del diseño? Desde el punto de vista de mi vida profesional, ¿cómo veo el campo del diseño? Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante interesante y es importante mencionar que yo me he adentrado a toda la parte del diseño digital, es decir, me he dedicado a la creación de sitios web, a la creación de aplicaciones móviles, a toda la onda del marketing digital, a la publicidad digital y la verdad es que puedo decir que el mundo laboral cada vez requiere más y más perfiles más integrales. Es decir, cada vez las profesiones se van mezclando, entonces ya no basta solo con tener conocimientos de diseño de la comunicación gráfica, sino que ahora es necesario tener conocimientos, aunque sean básicos, de, por ejemplo, marketing, de publicidad, de comunicación, pues también, por ejemplo, inclusive de ingeniería en sistemas. Entonces, esto se convierte en un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque no basta solo con lo que nos proporciona la universidad, sino que nosotros nos tenemos que volver o nos tenemos que convertir en personas cada vez más autodidactas, tomar cursos e inclusive yo a veces les digo o me digo a mí misma, tomar trabajos de los cuales no estamos del todo seguros, pero que sí nos van a dar pues mucha experiencia. Entonces, esto con la finalidad de adquirir más conocimiento y bueno, poderlo aplicar después en un futuro. Entonces, la verdad es que estamos en un momento pues muy interesante. ¿Por qué? Pues también porque la tecnología está evolucionando y como mencioné, también los perfiles laborales están evolucionando. Entonces, bueno, creo que es un gran reto para nosotros, pero la verdad también considero que es algo fascinante, algo muy interesante y bueno, eso es lo que considero. Bueno, pues muchas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo y sobre todo por contarnos de esas experiencias que viviste a lo largo de la creación de tu proyecto de integración. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.